En este tutorial te voy a enseñar a hacer un gatito de la fortuna. Es súper fácil de hacer, solo necesitamos dos colores de estambre. Yo voy a utilizar blanco y amarillo, también un poquito de estambre rojo, un pequeño cascabel, hilo color negro, relleno, y yo voy a estar utilizando un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros. El tamaño final de nuestro gatito es aproximadamente de 7 centímetros, así que queda perfecto como llavero. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartis. Para hacer al gatito vamos a comenzar con estambre blanco, haciendo un anillo mágico de 8 puntos. Cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadenita para levantar el tejido y en el punto bajo, no en la cadena, sino en el punto, hacemos otro punto y marcamos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Cerramos el anillo y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Continuamos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 32 puntos. Y de aquí continuamos con 8 puntos bajos. Y en el número 9 vamos a hacer un punto puff. Para esto vamos a tomar hilo, pasamos nuestro gancho y sacamos. Aquí tenemos 3 hebras, tomamos hilo y pasamos por las 2 primeras. Sin cerrar nada, volvemos a tomar hilo, pasamos, sacamos y tenemos ahora 4 hebras. Tomamos hilo y pasamos por las 2 primeras. Aquí ya tenemos 2 filas de nuestro punto y tenemos que hacer 4 más para completar 6. Ya que terminamos, vamos a empujar nuestras filas hacia el frente. Tomamos hilo y vamos a cerrar pasando por todas las filas. Hacemos una cadenita para cerrar y hacemos otra más para cerrar con un punto deslizado en el mismo punto en el que estábamos trabajando. Y así nos queda nuestra bolita, que sería nuestro punto puff. Continuamos con 8 puntos bajos más. Y
Y repetimos en el número 9 otro punto puff. Y terminamos con 14 puntos bajos para seguir con 32 puntos. Continuamos con 4 vueltas de 32 puntos bajos. En el punto puff nos debió quedar un huequito que se hizo con la cadenita con la que cerramos los puntos y ahí vamos a hacer nuestro punto bajo. De aquí continuamos con 9 puntos bajos. Y en el número 10 hacemos un punto puff. En este punto solamente vamos a hacer 4 filas para que nos quede más pequeñito. Y cerramos. Continuamos con 6 puntos bajos. Y en el 7 hacemos un punto puff de 4 filas. Y terminamos con 15 puntos bajos. Y continuamos con 2 vueltas de 32 puntos bajos. De aquí vamos a continuar con 6 puntos bajos y una disminución repitiendo 2 veces. Hacemos 2 puntos bajos más, pero antes de terminar este segundo punto, vamos a cambiar a color amarillo y lo terminamos. En color amarillo hacemos 4 puntos bajos y una disminución. Y antes de terminar esta disminución, vamos a cambiar de nuevo a color amarillo y terminamos con 6 puntos bajos y una disminución.
Al final vamos a tener 28 puntos. Continuamos con 15 puntos bajos. Cambiamos a color amarillo. Y hacemos 7 puntos bajos. Cambiamos de nuevo a color blanco. Y terminamos con 6 puntos bajos. Continuamos con 5 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces. Cambiamos a color amarillo. Y hacemos 5 puntos bajos y una disminución, repitiendo una vez. Y hacemos un punto bajo. Cambiamos a color blanco. Y terminamos con 4 puntos bajos y una disminución. Al final vamos a tener 24 puntos. Y continuamos con 12 puntos bajos en color blanco. Cambiamos a color amarillo. Y hacemos 7 puntos bajos. Cambiamos a color blanco. Y terminamos con 5 puntos bajos. Seguimos con 13 puntos bajos. Cambiamos a color amarillo y hacemos 5 puntos. Cambiamos de nuevo a color blanco y terminamos con 6 puntos bajos. De aquí continuamos con un punto y una disminución, repitiendo 4 veces. Y hacemos un punto bajo. Cambiamos a color amarillo y hacemos una disminución. Continuamos con un punto bajo y una disminución. Y hacemos un punto bajo y una disminución repitiendo 2 veces. Al final vamos a tener 16 puntos. Y cortamos el color amarillo.
rellenamos nuestro gatito. Y terminamos con 8 disminuciones. Cortamos y cerramos. Con ayuda de una aguja para estambre, vamos a tomar solamente las hebras del frente de nuestros últimos puntos que hicimos. Pasamos por todo. Jalamos para cerrar y hacemos un par de nuditos. Y así nos queda el cuerpo de nuestro gatito. Para las orejas vamos a iniciar con un anillo mágico de 3 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Y terminamos con un punto y un aumento repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Y así nos queda la orejita. Tenemos que hacer una en color blanco y una en color amarillo. Y para la cola en color amarillo vamos a comenzar con un anillo mágico de 5 puntos. Marcamos y continuamos con un aumento en cada punto para tener 10 puntos. Cerramos el anillo mágico y hacemos 2 vueltas de 10 puntos bajos. Cambiamos a color amarillo. Y hacemos 2 vueltas de 10 puntos bajos. Cambiamos a color blanco y hacemos 2 vueltas de 10 puntos bajos. Seguimos con 3 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 8 puntos. Y terminamos con 2 vueltas de 8 puntos bajos. Rellenamos la colita. Y así nos queda la colita. Las orejitas las vamos a colocar entre la vuelta número 2 y 6 a los lados de la cabecita, cada una en su color. Y comenzamos a coser.
La colita la vamos a colocar entre la vuelta número 3 y 5 al centro de las patitas y del cuerpo. Ahora, con alfileres vamos a colocarlos de la manera que tú quieras. Para hacer los ojitos yo voy a colocarlos de esta forma, curveados hacia arriba y con hilo negro voy a hacer los acomodo para ver que sí me está gustando la forma de los ojitos. Y de aquí voy a sacar la aguja por uno de los alfileres que acabo de colocar. Y pasando la aguja por arriba y por el mismo punto por el que acabo de salir, paso la aguja y lo saco por otro de los alfileres. Voy a repetir lo mismo hasta llegar al final. Y de esta forma se va a mantener la curva que marqué con los alfileres. Voy a repetir del otro lado. Ahora para la boquita, al centro de la carita voy a colocar alfileres de manera que cuando pase el hilo se forme una especie de W. Vamos a repetir lo mismo, pasando la aguja por el mismo punto por el que tenemos cada uno de los alfileres, para mantener la forma. Y por la parte de abajo de los ojitos hacemos 2 bigotitos de cada lado. Para los detalles, con un poquito de rubor o sombra rosa vamos a pintar las chapitas y el centro de las orejas. Y por último, opcionalmente yo le voy a poner un cascabel pequeño. Y listo, hemos terminado nuestro gatito de la fortuna. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información te dejo el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte, y te dejo también mi Ko-fi. Ahí puedes hacer una donación para acceder a todos los patrones que tenemos allí. Y te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook, y nos vemos en el siguiente video. Bye.